Capítulo 4. Teníamos órdenes de salir de nuevo a Londres 2 días después, el 30 de mayo, Día de los Muertos en campaña. Zarparíamos a las 14:30, las 2:30 de la tarde, así que la mañana estuvo ocupada con los preparativos de última hora. A la 1:30 abriríamos la pasarela para las familias y amigos de nuestra dotación. Ciertos aspectos secretos de nuestro equipo habían sido tapados con el objeto de que nuestras visitas pudieran bajar y ver los puestos desde los cuales sus hijos y esposos habrían de combatir al enemigo. A mediodía almorzamos en la sala de oficiales. Tomás trajo a Cynthia, su esposa, David Freeman a su madre, y Jaime estaba con Laura, naturalmente. Había demasiado gente y la conversación era nerviosa. Laura, sentada a mi derecha al lado de Jaime, comió muy poco. No pude evitar que mis ojos se fijaran en su anillo de boda, que acariciaba sin cesar. Aquellas 3 mujeres me hicieron comprender por primera vez lo que la guerra debía significar para los millones de madres, de esposas y prometidas que quedaban en la patria. A las 2 en punto, Hugo Adams, que estaba de servicio, ordenó a las visitas abandonar el barco. En el muelle, muchos de nuestros hombres decían su último adiós. Algunas mujeres sollozaban sin disimulo y fueron muchos los prolongados abrazos. Contemplando la escena, se me hizo un nudo en la garganta. Estuvimos un momento a la entrada de la pasarela, despidiéndonos ceremoniosamente. La señora Freeman y Cynthia Schultz me dieron la mano. Laura fue la última. La profunda tristeza de sus ojos hablaba de lo cruentísimamente. Como debía odiarme. Se volvió hacia Jaime y ocultó la cara contra él. Él la estrechó con fuerza y la besó con avidez. Se me apretó aún más el nudo de la garganta. Tragué saliva varias veces y por fin me volví hacia otro lado, luchando por conservar la compostura. Hasta aquel momento nunca había deseado algo perteneciente a otro. Ordené a Adams que la tripulación bajase a los alojamientos. Después de pasar lista en cubierta, les hice una breve alocución al efecto de que una vez que dejáramos atrás a Nueva Londres, nos encontraríamos completamente solos. El mar estaba poblado de submarinos enemigos y de la alerta constante dependía toda nuestra seguridad. Abandonen los alojamientos y ocupe cada uno su puesto. Delante del puente, esperando que terminara, estaban el almirante y el capitán Blunt. En el muelle, junto a la pasarela, los capitanes de los 2 barcos, anclados detrás del Morsa, y Stoker Kane, con Enriqueta, su mujer, muy guapa y conocida, a pesar suyo, por Queta. Tras ellos, un verdadero enjambre de parientes que nos deseaban buena suerte, esperaba para vernos zarpar. El almirante me estrechó la mano. Buena suerte, Richardson. El capitán Blunt me dio un fuerte apretón. Buena casa, Eduardo. Espero verle pronto por allí. Los otros 2 capitanes me tendieron sus manos por encima de la pasarela. Stoker, que rodeaba con su brazo el talle de Queta, me dijo: enhorabuena, compañero. Solo me llevarás unas semanas de ventaja. Tengo el mando del Nerca. Me marcho mañana en avión. Queta le apretó el brazo que ceñía su cintura. ¿Verdad que es estupendo, Eduardo? Desde que te dieron el Morsa. Stoker está piando por encontrar su oportunidad. ¿Verdad que es estupendo, Eduardo? Desde que te dieron el Morsa, Stoker está piando por encontrar su oportunidad. En lo profundo de sus ojos, una sombra desmentía sus alegres palabras. Pensé que 2 personas que se amasen como ellos 2 se amaban, no deberían enfrentarse con una guerra. Había llegado nuestra hora. Una de las principales máquinas se animó con un rugido,
lanzando una nube de agua y humo por babor. Enseguida, otra máquina al lado opuesto tronó desafiante. Saludé gravemente cuando el almirante y el capitán Blunt pasaron la pasarela. Mientras lo hacía, dos máquinas más aullaron el preludio de su canción de 16 cilindros. Hugo se hallaba en el puente. «Desatraquen», gritó. «Retiren la pasarela». El mismo Stoker y otros dos comandantes recogieron la pasarela y la arrastraron apartándola del barco. Yo me volví y subí al puente. «Estamos dispuestos para zarpar, mi capitán», dijo Hugo. «Muy bien», respondí. «Saldremos en punto». Faltaba 1 minuto para las 2:30. «¿Has hecho registrar el barco por si hay polizones?», pregunté a Jaime con la mayor serenidad. Era casi inconcebible que alguien se ocultase, pero no hacía mucho que eso había ocurrido en un barco de Are Island. Ordené a Kohler recorrer el barco. «No tenemos a bordo a nadie que no esté autorizado», contestó Jaime. «Soltar el 2 y el 3», gritaba Hugo. «Atención a los toques», dijo a la torre de mando. Un momento después exclamó: «Soltar el cuarto». El cabo del cuarto entró arrastrándose. «Atrás 2/3 a estribor, todo a estribor». Lentamente empezamos a avanzar marcha atrás. Hugo ordenó soltar el número 1 e hizo sonar durante varios segundos una penetrante bocina para la niebla. Entonces, Rubinovsky, de pie en la parte trasera de la cubierta de fumar, tocó una nota aguda en un silbato y la bandera de anclado que había ondeado en el mástil de popa fue arriada mientras se izaba la de los Estados Unidos. Simultáneamente, Rubinovsky tomaba un asta corta con una bandera enrollada. La colocó en un candelero en el extremo del baluarte de la cubierta de fumar y el pabellón de navegación ondeó en la brisa. El Morsa retrocedió gentilmente por el río, viró para enfilar el canal y se deslizó por la ruta tantas veces recorrida. Por fin partíamos a la guerra. Habíamos decidido hacer toda la travesía en la superficie, con excepción de breves inmersiones de ejercicios y control, a fin de realizar rápidamente el viaje. Nuestra gran preocupación la constituía el temor de encontrarnos algún submarino alemán de patrulla, pues son tan pocas las defensas que tiene un submarino en la superficie y naturalmente menos aún sumergido, que no hay esperanzas de sobrevivir después de ser tocados por un torpedo. Lo peor de todo es que éramos novatos e inexpertos. Cierto que habíamos hecho muchas maniobras, pero cualquier alemán que pudiéramos tropezarnos nos llevaría la enorme ventaja de semanas enteras de alerta permanente ante una costa hostil. Durante el primer día y la primera noche, nuestros serviolas creían ver la estela de un torpedo o un submarino enemigo en cada cresta, pero luego de varias falsas alarmas, nuestro viaje se acopló a una rutina desprovista de acontecimientos. Estirar las piernas en tierra al llegar a Panamá fue un gran alivio, pero el mismo día de nuestra llegada, el mes de junio, tuvimos noticias del ataque japonés a Midway. Ello hizo que nos entrase más prisa por llegar a la guerra. Después de una espera necesaria de 4 días, zarpamos rumbo a Pearl Harbor. La travesía del Pacífico fue muy apacible. Notábamos que avanzábamos solo por los cambios de hora, ya que poníamos los relojes de acuerdo con las horas vigentes en las distintas zonas que íbamos atravesando. Al fin, una mañana aparecían ante nuestros ojos las verdes laderas de Oahu. No tardó en salirnos al encuentro un barco de las fuerzas del Pacífico. Nos hizo seña de reconocimiento y envió un breve mensaje: «Síganme». Nos colocamos detrás de él y, evolucionando todavía en zigzag, navegamos hacia Pearl Harbor. Costeando, pasamos muy cerca de Diamond Head, dejando a un lado la playa de Waikiki. Al acercarnos a la entrada del canal de Pearl Harbor, aumentó la actividad naval y cuanto más nos acercábamos,
Más aviones volaban sobre nuestras cabezas. La escena tenía algo de irreal. Todo era muy parecido a como yo lo imaginaba en tiempo de paz y, sin embargo, resultaba terriblemente distinto. La premura de nuestra escolta y la manera estudiada en que los aviones efectuaban el reconocimiento dentro de sus respectivas órbitas denotaban una atmósfera completamente distinta. El Morsa se deslizó por el conocido canal y la sensación de irrealidad aumentó. Siguió avanzando por delante de Punta Hospital, doblando el entrante siguiente a la izquierda, luego a la derecha, y me quedé aterrado. En efecto, allí estaban las perspectivas bien conocidas: el arsenal con sus enormes grúas, la isla de Fort en el centro de la bahía, el muelle 1010, llamado así por su longitud de 1010 pies, extendiéndose y ocultando a la vista los muelles de los submarinos que había más allá, los diques secos, los tanques y los edificios tal y como yo los había conocido. Pero ahora todo olía a petróleo crudo. El olor se me mete por la nariz, causándome casi un dolor físico. La línea de la costa estaba negra y sucia, y lo mismo el agua, llena de manchas coaguladas de grasa negruzca, pegadas como muertas a pequeños desperdicios grasientos. Lo peor surgió a lo largo de la isla de Fort, a babor. Según entrábamos en la bahía, cuando lentamente apareció a nuestra vista lo que había constituido la primera avanzada de los Estados Unidos. Las fotografías que habíamos visto eran impresionantes, pero nunca podían reflejar la desolación horrible y desesperada, la destrucción, el hundimiento en un instante de años y años de tradición y expansión. La proa del California estaba hundida bajo el agua, dejando visible solamente poco más de 1 metro de la popa. A estribor de este aparecía el gigantesco costado de un barco enorme con una hélice grandísima asomando fuera del agua. Yo sabía que era el Oklahoma. Sobre su sobresaliente panza se había levantado una especie de construcción y unos cuantos hombres parecían trabajar alrededor. Descubrí un gran boquete en sus pesadas cuadernas y recordé lo que habíamos oído decir de que algunos hombres quedaron aprisionados dentro. Un poco más allá, otro casco maltrecho mostraba sus magullados costados en el West Virginia, en otro tiempo orgullo de la flota. La línea de flotación, sucia y oscura, muy fuera del agua ahora, mostraba hasta dónde había estado hundido. Estaba de nuevo a flote, pero horriblemente mutilado. Los pañoles delanteros del Arizona, volados por el despiadado y preciso bombardeo japonés, podían servir aún para recordar el sacrificio que la guerra exigió en el primer día y la fabulosa recompensa que alcanzaríamos en el futuro. Algunos miembros de la tripulación habían subido a preparar las 58 amarras de atraque, pero nadie tocó un cabo. Todos se quedaron contemplando, aterrados, la estampa de la destrucción. Aquello era la muerte sin disfraz de ninguna clase, el fin de 3,000 marineros y oficiales de los Estados Unidos. A lo largo del muelle 1010 yacía panza arriba otro barco hundido, el Oglala, un viejo ex lanzaminas que, según los informes extraoficiales, había muerto sencillamente de miedo. Sin tocarle una sola bomba o torpedo, sus costuras se abrieron a causa de las sacudidas de las explosiones vecinas. En el muelle tocaba una banda para saludarnos y una delegación nos salió al encuentro mientras nuestra proa se acercaba al muelle y echábamos las amarras. Se trataba del almirante Small, comandante de submarinos del Pacífico, seguido de unos cuantos oficiales. Nos estrechamos la mano. Después nos trajeron una descomunal
saca de correo seguida de 2 garrafas de helado de unos 20 litros cada una, y finalmente de una cesta de escogidísimas manzanas encarnadas. Russo subió como una exhalación ante la urgente llamada de David Freeman, pero no llegó a tiempo de evitar que los tripulantes que se hallaban sobre cubierta se apoderaran de ellas, y solo consiguió hacerse cargo del helado. Richardson, me dijo el almirante Small, como sabe, estamos escasos de buques. ¿Cuándo puede hacerse a la mar? Ahora mismo, señor. Solamente necesitamos abastecernos de combustible y provisiones. Muy bien, será preciso sacar sus torpedos y comprobarlos. También tenemos algunas novedades que instalar en su barco. El almirante no estaba satisfecho con las demostraciones recientes de torpedos y por eso todos los que traían de los Estados Unidos, los submarinos, eran repasados antes de ser puestos en circulación para el servicio de patrulla. Lo más importante que se nos iba a instalar a bordo era un nuevo equipo de radar SJ especial para observación de superficie que permitía al submarino atacar de noche a toda velocidad sin sumergirse, teniendo a la vista constantemente el radarscopio, el convoy de escolta entero. Las otras reformas consistían en volver a poner cuerdas salvavidas en la barandilla de la cubierta de fumar, rebajando así el tamaño de la silueta del Morsa. Permanecimos 3 días anclados en el muelle de Pearl Harbor, durante los cuales el humo de las soldaduras y el martillo de las herramientas no nos abandonaron un instante. Los operarios de la Electric Boat me habían parecido muy rápidos en sus trabajos, pero aquellos hombres alistados en la armada eran aún más ligeros. Trabajaban durante 24 horas consecutivas casi sin parar. Luego supe que Russo tenía su parte de responsabilidad en ello, ya que de su cocina brotaba un inagotable manantial de bocadillos, tazones de sopa, pastas y demás. También descubrí algunas pequeñas mejoras particulares, realizadas indudablemente bajo su directa vigilancia, por el módico precio de un par de bocadillos o un clandestino bistec nocturno. Después siguió una semana de entrenamiento intensivo desde la aurora hasta después de oscurecer. Pasamos 3 noches en el mar, pues llegaba un convoy de San Francisco y la oportunidad de ensayar el ataque a un convoy era demasiado buena para no aprovecharla. Por fin terminó aquel periodo agotador y el Morsa, perfectamente revisado y aprovisionado, estuvo en condiciones de patrullar. La mañana que debíamos zarpar, me presenté al almirante en su despacho. Me condujo a una habitación en la cual, tras una cortina recién descorrida, se veía un mapa mural del Pacífico. Su zona es la 7, Richardson, me dijo señalando un lugar próximo a la costa oriental del Japón. Aquí tiene usted 2 accesos al mar interior del Japón desde el Pacífico. Bungo Suido entre las islas de Kyushu y Shikoku y Ki Suido entre Shikoku y Honshu. Fuera del Bungo habrá un tráfico enorme de cabotaje y tal vez de altura. Aquí tiene sus órdenes de ataque. Y me tendió un cuadernillo recién hecho. Vaya usted por la ruta de la isla de Midway. Ya hemos subido a bordo el correo para el personal de allí. Cuando llegue a la zona 7, no se apresure y examine bien el terreno. El último buque llegado de los Estados Unidos se aproximó demasiado a la costa y al cabo de unos días fue alcanzado por una carga de profundidad. Creo que los japoneses supieron desde el primer momento que se encontraba allí. En todo caso, no tuvo mucha suerte y volvió con todos los torpedos. Recuerde usted, Richardson, que su misión consiste en infligir al enemigo todo el daño posible, sin que sea usted localizado ni atacado. Unas horas más tarde me encontraba en el castillo de proa del Morsa, mientras se ultimaban los preparativos para zarpar. El almirante había venido a despedirnos y la banda de la base tocaba mientras se decían los últimos adioses. Ah, debo decirle de paso, me dijo, que pronto tendremos por aquí a 2 amigos suyos. El capitán Blunt se incorpora como jefe de mi estado mayor y el Nerca, con su amigo Kane de capitán, llegará dentro de 15 días procedente de Mare Island. Era una noticia estupenda. Estoy deseando verles, mi almirante, le contesté.
Luego devolví el saludo que hizo a la bandera mientras bajaba a tierra. Una vez en el muelle, se volvió y me dijo: «Buena casa, Richardson».